Hola y bienvenidos a Conversaciones sobre Ciberseguridad, un podcast realizado por el equipo de redacción de CSO. Yo soy Mario Moreno, coordinador de contenidos de esta cabecera especializada en ciberseguridad, y estamos aquí porque estrenamos un nuevo formato en el que quincenalmente charlaremos con expertos del sector. Recordar también que pueden seguirnos en distintos canales: Tecnología y Negocio en Primera Persona, de la cabecera Computer World; Directo al CIO, especializado en este rol cada vez más importante para las TI; y en Directo al Canal de TI, dirigido al especialista en el canal de distribución. Comenzamos sin más dilación con este programa en el que vamos a hablar sobre ciberataques. Seguramente muchos de vosotros hayáis recibido en los últimos meses alguna notificación vía telefónica o email de que vuestros datos han sido comprometidos debido a un incidente de ciberseguridad de alguna empresa de la cual sois clientes. Puede ser española o puede ser de fuera. ¿Nos encontramos ante un escenario de gravedad? Lo cierto es que el panorama del ciberespacio se ha desbocado. A nivel nacional, grandes empresas del IBEX y organismos públicos como la DGT y varios ayuntamientos han reportado distintos ciberataques. Nadie está exento, desde gigantes del comercio, de la sanidad, de las finanzas. De hecho, en 2023 España ya se contaba entre los países más afectados por filtraciones de todo el mundo, y tres cuartas partes de empresas del país han sufrido al menos un incidente en los 2 últimos años. Otros ataques, como el ransomware, ya son archiconocidos y salen prácticamente a diario en las noticias. Este es capaz de paralizar la actividad de organizaciones de todo el mundo. Pues, sin más dilación, vamos a analizar este panorama en clave local y también en clave internacional con dos grandes expertos del sector. Para mí es un placer contar hoy con Marlon Molina y Antonio Fernández. Marlon es toda una celebridad de la industria. Este ingeniero informático es actualmente, entre muchos otros cargos, director del Laboratorio para la Ciberseguridad FinTech de Cluster Madrid Capital FinTech o vicepresidente de Cintac. ¿Qué tal, Marlon? Bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Mario, muchas gracias a ti por invitarme y gracias por traerme a un programa en el que vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Pero antes que nada te quiero preguntar por un proyecto muy ambicioso que tienes en marcha, una serie de televisión sobre ciberseguridad, como no podía ser de otra manera, que se llama Alerta, la serie. Tú eres productor de la misma y cuentas con un elenco de lujo. Cuéntanos algún detalle del proyecto que ya está en marcha. Bueno, te puedo contar muchos. Por ejemplo, a esta altura ya tenemos grabado el primer episodio, que es el episodio piloto. Es este, ya sabes, el episodio que se utiliza para ver si lo que hemos hecho tenía sentido. Y lo vamos a estar probando en distintos entornos, tanto con la industria y el sector de la ciberseguridad, como también en otros. Por ejemplo, vamos a estar con periodistas, tus compañeros. Vamos a trabajar con ellos en el Congreso de Periodismo en la Universidad Complutense. Vamos a ver el episodio y vamos a repasar. ¿De qué va? Alerta es la primera temporada, son 6 episodios. Los episodios son de una media horita más o menos, y donde contamos una historia real, basada en hechos reales, ficcionada. O sea, si alguien la encuentra en alguna de las plataformas, va sencillamente a entretenerse y va a ver una temática en donde las personas pues tienen un poquito de estrés debido a la situación de la tecnología, y vamos a intentar que el espectador se pueda poner en los zapatos de los distintos personas y de los distintos actores de quienes están participando. A algunos les va a ir bien, y ya os cuento, digamos así a nivel spoiler, que a algunos no les va a ir bien, ¿no? Pero aprendemos en los dos escenarios. Es una estupenda oportunidad. Así que en lo que resta del año vamos a estar haciendo distintas presentaciones, pases. Aquí ha trabajado la Guardia Civil, el Ministerio de Defensa, el INCIBE, etcétera, todas las organizaciones relevantes de la ciberseguridad, y además vamos a estarlo proyectando en pases privados para ellos, para recibir feedback. Y bueno, podría seguir hablando porque es un proyecto bastante ambicioso, como has dicho. Y de lo último que te puedo comentar es que además tenemos también ya fechas para hacer distintos estrenos en distintos países de Latinoamérica. Pues lo iremos siguiendo con mucho orgullo y mucha ambición. Ya nos irás contando, Marlon, también un poco cuál es la agenda para cada pase, etcétera, para poder dar cuenta de ello, y que tengas muchísima suerte, que seguro que no la vas a necesitar porque el proyecto va a ir como la seda y lo va a ver todo el mundo. Muchas gracias. También estamos con Antonio Fernández, decía que él es hacker, CISO, y entre otros cargos también es experto y evaluador externo de proyectos de innovación y seguridad de la Comisión Europea. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias también a ti por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme, Mario.
Se me ha olvidado, bueno, lo he olvidado a posta decir que también eres un gran contribuyente a la concienciación en ciberseguridad. Tienes labor como profesor en distintas universidades y escuelas y también eres conferenciante. ¿Cómo es trabajar para la concienciación general y del sector en un momento en el que, como he dicho, los ciberataques están a la orden del día? Debe ser apasionante, ¿verdad? Hombre, yo creo que es necesario. Más que trabajar, es casi un hobby, por decir, totalmente es un hobby lo de transmitir, bueno, pues las preocupaciones, igual a la gente que no las conoce, o intercambiar información con otros compañeros y compañeras del sector y ver un poco también sus puntos de vista. Aparte de lo que comentas de los canales tradicionales, ¿no? Que podría ser un poco la formación y las conferencias, pues, también me gusta explorar otras vías, como puede ser YouTube, y llegar a gente que realmente no está nada concienciada, que la ciberseguridad está en manos de todos nosotros, sobre todo, como me gusta decir, en el bolsillo, en forma de móvil, y no somos nada conscientes de todos los peligros que ese mundo real, aunque sea virtual, es real. eh, Tenemos tanto lo que decías tú de que surgen las filtraciones como las posibles estafas o los robos de identidad incluso. Entonces, nada, haciendo trabajo y disfrutando de ello. Pues muchísimas gracias por este trabajo. También para nosotros como medio de comunicación es una labor importante dar voz a la gente que de verdad estáis contribuyendo a hacer comunidades, que estáis contribuyendo con la cultura de la ciberseguridad a todos los niveles, porque como decías, desde en YouTube habláis también para gente que no tiene absolutamente nada de concienciación. Muchísimas gracias y si os parece voy a ceder ya el protagonismo a vosotros dos. Vamos a abrir tres bloques de debate, bueno, de charla, me gusta más a mí decir. Y como decía al principio, bueno, las filtraciones de datos están a la orden del día. Los ciberataques caen constantemente a chorros a empresas pequeñas, medianas y grandes del IBEX 35, como hemos dicho antes. Y muchas veces se pone el foco en el usuario. Parece que las empresas están amparadas por un sistema legal que no hacen nada más que simplemente dedicarse a cumplir, ¿no? En este ecosistema, ¿cuál debería ser la responsabilidad de las organizaciones? ¿Cuál deben ser las medidas que deben tener? Porque el cumplimiento o la legislación por sí mismo, por muy fuerte que sea en la Unión Europea esta regulación, no está sirviendo, ¿verdad? Bueno, efectivamente, si quieres, yo puedo, vamos a lanzarnos con la primera de las preguntas, que tiene que ver con la parte del cumplimiento. Cuando se dio el ataque a esta clínica que tenía datos de la Guardia Civil, si lo recordáis, se estuvo comentando mucho y en las redes sociales de que la clínica no tenía o no cumplía con el esquema nacional de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, bueno, y se le apuntaba mucho, se le señalaba mucho por esta circunstancia. Por otro lado, también otros tipos de ataques, volvemos a ver y a recibir esa pregunta de qué tendría que haber hecho, ¿no? ¿Qué tendría que haber hecho para evitar este ataque? Y es verdad que tendríamos que ver distintos puntos. El primero de todos, y lo que habrías, es el hecho de que cumplir es una cosa, o sea, el cumplimiento es una cosa, y la ciberseguridad debería estar unida, pero quizá voy a decir que son primos, pero no son lo mismo, no son símiles en la ciberseguridad. Por ejemplo, uno de los temas que estamos tratando en el laboratorio de ciberseguridad FinTech de Madrid es una nueva reglamentación que viene de la Unión Europea, que se llama DORA, que tenemos que empezar a cumplir con ella. Se supone que es para mantener las empresas protegidas, pero en realidad es para hacer expedientes, ¿no? La ciberseguridad es algo mucho más dinámico. Y lo último, para no acaparar todo el tiempo y dejar que Antonio lo diga, ¿sí? La verdad que los ciberdelincuentes no tienen que cumplir con ninguno de los reglamentos, tienen derecho a innovación todos los días, cada hora y cada minuto, están buscando formas y fórmulas nuevas y las empresas, mientras tanto, no podrían estarse llenando de papeles, de firmas y de requisitos y cumplimientos, ¿no? Esa es una de las perspectivas y bueno, iremos conversando de otras.
Hombre, es un melón interesante el que abres, ¿no? Sobre que los malos, los ciberdelincuentes no cumplen esto y nosotros nos dedicamos, parece, a regular. Ahora estamos con la IA, ya veremos en qué acaba eso, pero bueno, en el caso que nos atañe hoy, que es la ciberseguridad, el cumplimiento, ¿quién lo ve? Porque no todo el mundo tan siquiera pasa por algo como puede ser el cumplimiento, algo que nuestros mayores, el CEO, puede llegar a entender, porque se establece como una ley o como una directiva. Mucha gente no pasa ni por ahí. Y voy a tirar una piedra contra la administración pública. Podríamos hablar de esta clínica, pero muchas administraciones públicas, sobre todo las entidades más pequeñas, no cumplen el NS ni se les espera. Por mucho trabajo que se está haciendo, por recursos humanos directamente, mucha administración pública no puede, otra quizás pues, no tenga tanto interés. Sin embargo, a nivel empresarial, digamos, corporativo, ahora nos viene el NIS 2, que va a abarcar un montón de sectores nuevos y un montón de empresas nuevas, que sí que, bueno, que va a definir que no deja de ser unas buenas prácticas, como puede ser la ISO, para seguir. Y realmente no es para seguir, no es para pasar un día el examen. No debería ser para eso que muchas veces, y voy a robarle la frase a mi amigo Román Ramírez, lo que es cumplo y miento. Ese día simplemente aprobamos el examen, nos olvidamos de seguir esas buenas prácticas y surgen esos fallos, ¿no? No es solo eso. Hay que seguirlas y hay que ver la necesidad de real técnica, ¿no? De por qué estamos siguiendo esto. Por ejemplo, recientemente un banco, y no voy a decir el nombre, ha sufrido una brecha por un proveedor. Hasta hoy en día, las medidas de seguridad de los proveedores o de software como servicio, pues bueno, no estaba presente en la mayoría de las empresas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Los malos son muy imaginativos y se van a colar por todos los sitios. Entonces, estoy con Marlo de que el cumplimiento está muy bien por un lado, es algo que hay que tener, pero no es lo único y hay que hacer un poco caso a los tecnólogos, ¿no? Que igual de eso saben un poco. No estaría mal, ¿eh? Que escucharan un poquito. Ya. Efectivamente, bueno, tenemos que estar revisando todo el tiempo. Quizás otro de los temas que deberíamos abordar es el hecho de que siempre se ha dicho que las personas son el eslabón débil de la cadena, y esto se dice porque es verdad, es el eslabón débil de la cadena. Hay varios temas en este sentido. El primero de ellos es, hay que convertirles en fuertes. Es que no solo por ser humanos van a ser débiles el resto de su vida. Ahora, también cuando decimos otra frase que es que la ciberseguridad es cosa de todos, no sé por qué esa palabra todos no incluye a todos, ¿sabes? Entonces, cuando se hacen las diferentes tareas, cuando se trabaja en la educación dentro de las organizaciones, no se piensa que el todos son todos realmente, sino que entonces se buscan departamentos o se buscan algunas geografías. En otros escenarios, solo las personas que están conectadas, que ojo, no son solo los que están, digamos, con un portátil o con un equipo de escritorio. Y luego la expansión, ¿no? Porque cuando le has dado un teléfono móvil a un empleado y luego el empleado, para que el niño que tiene 2 años se calle, le deja el móvil, pues entonces ahora hacemos la expansión también o expandimos, ¿no?, el círculo hacia las familias. Y después lo que decía Antonio, la cadena de suministros, de hecho en los últimos eventos conocidos se ha sabido que la mayor parte de los ataques se han conseguido por vía de la cadena de suministros. Entonces tenemos proveedores y también nosotros somos proveedores de otros, ¿no? Entonces algunas veces también la organización, cuidado, y no se convierte en el agujero para que ataquen a otros clientes, y muchas veces no nos lo dicen porque conviene bien quedarse enchufado, ¿no? Que los ciberdelincuentes se mantengan ahí. Entonces, con esto lo que quiero decir es que son muchos círculos. Cuando decimos todos, es algo que tiene que ser muy, muy abarcante. O sea, no solamente la organización y todo el mundo en la organización, hay más anillos en los que se tiene que trabajar en la ciberseguridad y en la que no se puede parar de educar, porque esto es algo absolutamente dinámico. Luego, como ha dicho Antonio también, es algo muy entretenido, ¿eh? O sea, que a todos nos gusta estar del lado de los espías y comportarnos como los espías y aprender de cosas de ciberseguridad y poder reconocer cosas que normalmente en un documento no se verían, etcétera. O sea, la gente luego cuando le ayudas y le enseñas, yo creo que normalmente lo toma de forma muy positiva. No sé si es tu misma apreciación, Antonio. Sí, no, de hecho,
El acercamiento que veo yo es demostrarle al usuario que esto es bueno para su día a día, no solo algo que tengas que hacer en tu empresa, no es un castigo que te imponga alguien, sino que es algo que en tu día a día te va a evitar de algún que otro susto, porque cada vez la ciudadanía recibe más sustos, porque, bueno, también son un objetivo goloso. De esa manera dejan de ser ese eslabón débil de la cadena, porque, a ver, es parte de nuestra responsabilidad y de ahí también igual deriva mi faceta más de divulgación, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad los que sabemos transmitir esos conocimientos. Y por el otro lado, volvemos al lado empresarial, igual la forma de que lo vean es que no es algo de jurídicos con el cumplimiento y de los tecnólogos con la tecnología, sino que todo proceso de negocio, es decir, que haya EBITDA a final de año, depende de la ciberseguridad que tengas en tus procesos, de que todo esté lo más seguro posible. Recordemos, la ciberseguridad al 100% no existe, pero bueno, nos podemos acercar a ella y sobre todo lo podemos detectar si tenemos las condiciones adecuadas lo antes posible para que todo vuelva a funcionar y la famosa resiliencia, pues tenerla ahí presente. Efectivamente. ¿Sabes que en una empresa que fui a ayudar después de que tuvieron un ciberataque, le enseñé al CEO a hacer una contraseña fuerte, porque ya te imaginas lo que tenía previo a esto? Y entonces le digo, mira, te vas a convertir en un espía, así lo haría un espía, ¿no? Y le enseñas técnicas para que tenga una contraseña fuerte y que la pueda recordar, porque si no, ese es el otro problema, ¿no? Las contraseñas fuertes es que hay que escribirlas, pero una que puedas recordarla. Bueno, estaba tan orgulloso de los tipos de strings que estaba creando que luego se lo iba enseñando a todo el mundo el cómo lo creaba, por suerte no la contraseña, el cómo lo creaba, pero además le dice, oye, que he ido a casa y les he enseñado en casa, ¿sabes?, hacerlo, etcétera, porque realmente se motivó, ¿no? Yo veo uno de los problemas en el tema de la ciberseguridad, que es que cuando dices la palabra ciberseguridad, dice, no, entonces es de tecnólogos, ¿sabes? Y todo el resto de la población apaga, o el resto de los departamentos de negocio dice, no, esto le corresponde a TI, y ya no es de nuestro, pero si se lo acercamos y ve la utilidad y que no solamente le estamos poniendo cosas difíciles, ¿no?, en su trabajo, entonces por lo general van a trabajar con nosotros. Sí, la solución sería convertir a cada persona que hablamos en un security champion y que haga eso, como el CEO con el que hablaste, ¿no? Que vaya transmitiendo, bueno, por un lado porque se siente orgulloso y por otro, mira, y esto es necesario por esto. De la misma manera, el segundo factor de autenticación, de la misma manera, bueno, pues tener cifrado el disco duro del portátil, que bueno, que es una buena práctica que aún no se está haciendo en todos los sitios. O el USB en el que lleva toda una copia de su empresa, ¿no? Y se siente orgulloso de que, mira, aquí tengo toda una copia de la empresa. Dice. Efectivamente. Pues habrá que explicarle. Sí, sí, trabajar como espías. Oye, cuando hablamos de empresas, de usuarios finales, de ciudadanos, lo hacemos de empresas, de ciudadanos y de usuarios, no solo de España, no solo de la gente o de Latinoamérica, de la gente que nos está escuchando, lo hacemos de todo el mundo. Y decíamos que el panorama de ciberataques se ha desbocado también, y ya aprovecho para iniciar otro tema, se ha desbocado porque hay contiendas en el mundo, hay tres bloques geopolíticos muy distinguidos. Estamos en las puertas de una guerra en Europa, con mucha tristeza. En Oriente Medio hay un conflicto muy abierto. ¿Cómo está afectando la geopolítica al ciberespacio? También a lo que nosotros ya nos puede llegar a repercutir como ciudadanos del mundo, como ciudadanos de Europa, como usuarios de empresa, como empresarios, muchos de vosotros que nos estáis escuchando, porque el panorama no parece nada alentador. Si ponemos la vista en otro evento, el día 4 de noviembre también hay elecciones en uno de los países más importantes del mundo, Estados Unidos. Todo orquestado bajo muchísimas campañas de deepfakes. ¿Cómo está el panorama geopolítico actual? Pues a ver, no solo los deepfakes, o sea, yo creo que primero deberíamos hablar de la propaganda y del uso que se hace de las redes sociales y de los sistemas dopaminérgicos que utilizan las redes sociales para imbuir los mensajes que ellos quieren. ¿Y por qué es tan importante ahora? Es como si hace muchos siglos dominases la ruta de la seda, es decir, toda la cultura y el comercio va por ahí. Actualmente va por Internet. Vuelvo un poquito a lo que dije antes.
es el mundo real. De hecho, la mayor parte de nuestra vida la hacemos en Internet. Claro que los eventos geopolíticos nos afectan porque nuestros sistemas están expuestos, la capacidad que tienen los estados de influirnos está expuesta a través de lo que hemos hablado de las redes sociales, y ahí están. Y desde hace años, no me cansaré de decirlo, vivimos una ciberguerra fría. Los estados se atacan entre ellos y nos callamos la boca, que a veces, como ciudadano, como empresa, pues te puede tocar, eres un efecto colateral y esto te arrastra. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hasta que el usuario de redes sociales no sepa que estás en una empresa, que eso no es gratuito, que tú eres el producto, que lo que buscan es que estés más tiempo conectado a esa red social para meterte más anuncios, y para eso van a utilizar las tácticas que puedan para meterte mensajes de tu burbuja y que todo tengas el sesgo de confirmación a tope y te sientas muy bien. Entonces, mientras la gente no se dé cuenta que donde se está pasando el tiempo, que está muy bien una red social, está estupenda, lo que pasa es que tienes que ver cómo funciona. Y una vez que conozcas las reglas del juego, pues bueno, juega lo que quieras. Pero si no, puedes entrar en, bueno, en comportamientos adictivos similares a la ludopatía, que encima cambian tu percepción de la realidad, porque poco a poco te van imbuyendo esos mensajes que es hacia donde quieren ir y es hacia donde te retienen. No quiero rayar mucho más con esto, que da para muchísimo. Bueno, vamos a hacer la introducción. Efectivamente, estamos en una guerra. La guerra es bastante previa a los conflictos armados que estamos viendo y viviendo, y que quizás por la televisión, cuando sí vemos estos misiles, ¿no? Entonces ahora decimos, vale, esta sí es una guerra, pero sí estábamos en una guerra cibernética. Esta guerra tiene que ver con el poder, efectivamente, como decía Antonio, por controlar las rutas de comercio. Es que de hecho muchos de los hackeos se hacen a la distribución, por donde van los barcos, a las rutas de comercio, a los GPS, a los sistemas de navegación, etcétera, ¿sí? Pero adicionalmente es que también sirven para financiar estos ataques que se dan, por ejemplo, en un conflicto. Al final del día no solamente atacas a tu enemigo, sino que también todos aquellos ataques que puedan recoger dinero, que puedan recoger datos y yo los pueda convertir en dinero, entonces al final del día me sirven para financiar, ¿no? Y esto motiva. Las naciones-estado, que normalmente decimos estos distintos países que además digamos que los ciberdelincuentes, que nosotros le llamaríamos ciberdelincuentes, pero que en sus zonas van a un edificio a trabajar, ¿sabes? Que entran a las 8 de la mañana, salen a las 5 de la tarde, y eso es parte de su trabajo. Su trabajo es el realizar ataques. Yo creo que uno de los puntos quizás más importantes y que deberíamos mantener en perspectiva es que hoy todo lo tenemos conectado. Hemos conectado absolutamente todo. Entonces, construimos cosas, ahora mencionaba los GPS, construimos, por ejemplo, sistemas de rastreo. Yo creo que ya nadie hace un pedido de comida o un pedido, a un e-commerce y no empieza a revisar la web para saber por dónde viene el transporte, cuánto tiempo le falta, ¿no? Dice, mira, está a punto de llamar al telefonillo, ¿no? Estamos monitorizando constantemente. Y esos sistemas también están bajo ataque. Esos sistemas además gestionan, por ejemplo, infraestructuras críticas, etcétera. Y entonces tenemos tantas cosas dependiendo y conectadas que yo creo que ahí es donde deberíamos prestar atención en los próximos años. La caída que tuvo Microsoft Azure, por ejemplo, y que dejó aeropuertos, trenes, hospitales desconectados, más allá de las razones y lo que ocurrió internamente para dicha caída, lo que demostró la caída es que todas esas organizaciones están conectadas con una altísima dependencia. Y luego lo que nos explicaron de la caída fue que ni siquiera fue Microsoft, sino que fue un proveedor suyo, un partner suyo con otro tipo de situaciones, y luego el partner comentó de otras cosas que había subcontratado, con lo cual fijaros cómo está todo tan conectado, ¿no? Que tenemos que empezar a pensar en cómo construimos esas redes y cómo protegemos esas redes, ahora sí, basados en la pregunta que hacías, Mario, de un entorno geopolítico complicado, ¿no? Donde ya no cuidamos las fronteras, porque no podemos, donde la Guardia Civil no patrulla Internet,
¿sabes? Ni el Ministerio de Defensa, no hay nadie patrullando Internet. Entonces, desde esa perspectiva nos pueden atacar y nos pueden llegar desde cualquier parte. Pero todas estas cosas deberían servirnos como lecciones para aprender, o sea, que no todo es triste, o sea, para quien esté escuchando el podcast, no va de madre mía, desconecto todas las máquinas, no, es todo de lo que podemos aprender. Y yo añadiría que nuestros políticos tienden a prohibir al ciudadano, a prohibir al ser humano libre a hacer cosas. Y volvemos a que el ciberdelincuente le da igual lo que le prohíbas legalmente porque lo va a seguir haciendo. Entonces, también cuidado, que desde el 2001 llevamos con una serie de privación de derechos que estamos aceptando por la seguridad. Y no tenemos tampoco que dejarnos hacer. O sea, tenemos que ser autosuficientes, saber defendernos y saber responder a las cosas que nos pueden llegar a ocurrir. Es cierto que geopolíticamente, como se suele decir, ¿no? El aleteo de una mariposa en Japón te puede hacer un huracán aquí en Europa. Ya bueno, pero la vida es dura y hay que pelearla. Entonces, cuando mejor preparados estemos y más conscientes seamos de lo que ocurre y menos tiempo perdamos en entretenimiento, por llamarlo así, pues menos dependeremos de un papá que nos diga qué tenemos que hacer y qué no. Sí, porque muy relacionado con esto, os quiero poner en una doble dicotomía, porque habéis mencionado el ciberdelincuente es global, puede actuar en un ciberataque en España desde unos servidores en Japón y con la presencia física, no lo vamos a inventar, en Marruecos, no lo sé, en Hawái. Entonces, el ciberdelincuente es global y la Guardia Civil, como has dicho, Marlon, no patrulla las redes. Por otra parte, los estados, o más bien, mejor dicho, los bloques geopolíticos, buscan la soberanía digital. También utilizan herramientas de defensa de otros bloques geopolíticos que en posición de conflicto pueden ser rivales y se oyen muchos casos de que se utilizan para espiar, etcétera. Podemos hablar de casos en Asia o incluso en Rusia o en Estados Unidos. Europa tampoco tiene una industria tan fuerte de ciberdefensa como estos dos bloques. ¿Cómo conectamos esa doble paradoja, esa doble dicotomía y cómo está el panorama en este aspecto? Pues con mucha dificultad, lo decía Antonio, al final yo creo que la clase política no lo está viendo y de hecho nos lo está poniendo bastante más difícil y también estamos entregando la soberanía digital. Yo te diría que no solamente no la estamos protegiendo, sino que la entregamos. Al final del día, la mayoría de los fondos no se utilizan para investigar o aquello que se investiga se hace, pero sobre tecnología que no nos pertenece, que no tiene ni la Unión Europea y si hablamos de España, pues bastante más complicado. Mirar, en las últimas semanas he ayudado a algunas personas que han tenido ataques vía redes sociales, uno de ellos con una suplantación, pero para atacar a otra persona, y en otro caso, una persona que estaba, una menor de edad, que estaba teniendo un ataque también para extorsionarla. En los dos escenarios, los atacantes lo hicieron por redes a las que no podemos hacer nada, o sea, que no hay nada, o sea, una de ellas era Telegram y la otra era Snapchat. Entonces, no tienen una oficina donde voy a ir a recurrir. Si yo le digo a la policía y además que he identificado al atacante, no pueden hacer nada porque estaban en otros países con otras legislaciones, países. Uno de ellos sí es un país que digamos que estaría dentro de nuestro bloque cuando decimos Occidente, pero que no ayuda en mucho más, ¿no? Y no tiene las mismas legislaciones ni podemos pedir cosas y además pedir tratar de abrir un procedimiento internacional resulta prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que está pasando es que perdemos la soberanía digital, o sea, no es lo mismo que en la parte física. Imaginaros que alguien que tiene, por ejemplo, permiso de un bar en, voy a decir, Córdoba, ¿sí? Y dado que tiene permiso para tener un bar en Córdoba, se va a Bruselas y dice, pues voy a abrir un bar aquí, ¿sabes? Es mi segundo bar, tal, y le van a decir que no puede, que tiene que sacar ahí una licencia y cumplir con una serie de requisitos. Sin embargo, el legislador e incluso el juez
en la mayoría de los escenarios ve como Instagram o como Facebook o como Snapchat o cualquier otra red, TikTok, etcétera, es como si fueran dimensiones separadas, como si fueran galaxias distintas, como si fueran otras zonas y dicen no puedo hacer nada, pero es que adicionalmente no participa en el trabajo ni llaman a Antonio para que les aconseje, ¿sabes? Que eso es lo peor de todo. Entonces, perdemos la soberanía digital, la entregamos la soberanía digital y es algo en lo que deberíamos trabajar, pero con seriedad, la que yo creo que como sociedad deberíamos enfadarnos. Y eso sin subir a la parte de empresa, ¿no? He puesto 2 ejemplos específicos en la parte de ciudadanía. Luego la empresa le pasa lo mismo cuando le atacan con un ransomware y que tiene que hacer un pago. Además, el pago es ilegal, pagas en criptomonedas, entonces ese dinero se va a otros sitios, se está alimentando realmente al crimen. Y luego, aunque identifiquemos el grupo que ha atacado, no hay nada que hacer. Ese es un poquito el juego en el que estamos metidos. Y hablando de ransomware, por ejemplo, la gente de Lockbit, que por cierto, una telenovela buenísima, seguir todo lo de Lockbit que está pasando, da para otro podcast. Vale, ellos son un gang de ransomware y todo esto, pero tienen el sistema afiliados, como puede ser Amazon, por lo cual cualquier persona no técnica también está metido en esto del ransomware. Sobre cómo perseguir a esta gente. Pues realmente a la gente como yo, como Marlon, como muchos de la gente que nos está escuchando, pues simplemente nos podemos proteger nosotros, colaborar entre nosotros, dejarnos un poco de los egos y hacer todo esto y colaborar también con esa colaboración pública-privada que se nos llena la boca y muchas veces no existe. Bueno, pues fomentarla y desviarlo un poco hacia, bueno, pues los que realmente pueden detener todo esto, que son Guardia Civil, Policía Nacional en nuestro caso, Mossos, bueno, pues los cuerpos y fuerzas de seguridad, no solo aquí, sino internacionales, entre ellos también tienen muchas colaboraciones entre los distintos grupos. Siempre habrá países, evidentemente, que lo pondrán difícil. Y no solo es eso también la soberanía, volvemos un poco a la industria que apenas tenemos en Europa. Pongámonos en un caso global, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Tenemos muchas cosas en la nube que es de Microsoft, de Amazon o de Google. Bueno, con darle un botón ya no tenemos acceso. Aunque entrásemos en los CPDs, esos discos duros están cifrados, no tendremos acceso a esa información. Si de repente un fabricante de antivirus quiere quitarte la protección, te lo quita. ¿Por qué? Porque nada depende de la Unión Europea. En lugar de invertir tanto, y no soy ningún político para hacer esto, ¿no? Pero en lugar de invertir tanto en adquirir tecnología extranjera, yo apostaría por la reindustrialización, en este caso de España, concretamente en algo como puede ser IA y como puede ser ciberseguridad. Yo creo que es uno de los caminos para que en caso de, ya que nos amenazan tanto en prensa con eventos globales, bueno, pues preparémonos un poco para eso, porque a mí me gusta vivir en el monte, pero que me obliguen tampoco sería gracioso. Desde luego. Bueno, tuvimos un caso con un juez y recordáis que quería cerrar Telegram, entonces que se lió bastante porque de un lado muchos decían, pues sí, ¿sabes? Porque ahí están los malos además enviando mensajes y luego otros que decían, oye, que esa la libertad de expresión. Yo creo que parte también del problema añadido a lo que comenta Antonio es que no tenemos puntos medios y no tenemos esos puntos de discusión y de trabajo entre los que poseen, tienen las plataformas y también el conocimiento. O sea, el juez quería cerrar todo Telegram porque no puede cerrar un canal. ¿Sabes? No puede darle al mazo ahí, clac, que se cierre este canal y además sabía que si se cerraba habrían se tardaba menos tiempo en abrir uno que todo el esfuerzo que se iba a hacer cerrando uno de los canales. ¿Cuál es parte del problema? Por lo que decía del bar, o sea, si este empresario, emprendedor de Córdoba quiere ir a abrir a Bruselas o a Finlandia, en Helsinki, ¿sí? El hecho es que
tiene que ir a hablar con las autoridades ahí localmente y organizarse para abrir, ¿no? Sin embargo, Internet no lo estamos haciendo, pero aún así, después, una vez que existe, no tenemos conversaciones con estas organizaciones, no participan. Entonces, como decía Antonio, esa participación público-privada, tú ves la fotografía que se hicieron cuando se anunció en la Unión Europea que iban a hacer una ley para regular la inteligencia artificial y básicamente prohibirnos desarrollarla, pero en la fotografía no están los que saben de inteligencia artificial, no están las capas que tienen el conocimiento, ni tampoco estaban en la fotografía los que tienen, por ejemplo, plataformas o los que saben de tecnología, los que podrían desarrollar tecnología. Es todo un equipo aparte, ¿no? Normalmente una capa política la que se está haciendo la fotografía. Bueno, yo creo que para que encontremos esos puntos intermedios, tenemos que trabajar efectivamente en la reindustrialización, como lo ha dicho Antonio, me encanta la palabra, lo voy a seguir diciendo desde esa perspectiva, que es hacer tecnología, o sea, hay que invertir en crear tecnología, no en pagar licencias, ¿vale? Y desde luego en el intermedio, en tener una relación más allá de que el regulador dice, le voy a poner una multa a Facebook, sí, es trabajar con Facebook también en la construcción del mundo, porque al final del día van a estar allí, tienen más poder que el poder que va a terminar teniendo Facebook. Y ya para cerrar, o sea, cuando nos ponen restricciones, hay que recordar que tenemos muchísimas herramientas para saltarlas. Entonces, es la historia de toda la vida. En vez de prohibir la piscina y que los niños no vayan a la piscina y nadie vaya a la piscina o sacarle el agua a la piscina, pues tenemos que aprender a nadar y tenemos que aprender a convivir entre todos. Y no solo eso, yo te añado, ya no es nadar, es todo ese mare magnum, ¿no? de tecnología y progreso realmente para la humanidad, es como un tsunami y más vale que aprendas a surfear, porque si no te lleva por delante. Así que entre todos vamos a ir a esas clases a Hawái y vamos a subirnos a la tabla, porque es que si no, nos va a arrastrar. Bueno, podemos subir a un monte, pero aún así va a estar todo lleno de agua. Oye, pues muchísimas gracias por esta conversación y os agradezco sobre todo que habléis con franqueza, sin pelos en la lengua. El panorama es duro, como habéis definido, pero también es optimista y también lo habéis dicho. Así que os agradezco que nos hayáis alumbrado un poquito más en este tablero tan complejo de la ciberseguridad, de la geopolítica y de la soberanía digital y del cumplimiento, por supuesto. Muchísimas gracias, Marlon y Antonio. Gracias a ti, Mario. Encantado. Y a vosotros recordad que nos podéis escuchar en los canales oficiales de podcast, Spotify, YouTube y Apple. Esto ha sido el primer capítulo de Conversaciones en Ciberseguridad. Muchísimas gracias.